Azteca 13, imagen de nuestro México. Esta ley, sin embargo, no pretende afectar a nadie. De la sociedad de convivencia para establecer un lugar común con voluntad de permanencia, ayuda mutua, con todos los derechos y obligaciones que señalan las leyes vigentes. Lo más importante es que reconoce el principio de igualdad ante la ley. Lo más importante es que va a permitir que quien haga una sociedad de convivencia, quien se convivencie, por ejemplo, pueda acudir ante las aseguradoras, pueda acudir ante el ISSSTE y el Seguro Social y le dejen visitar a su familiar, pueda tener derechos de herencia, por ejemplo, pueda tener la certeza de que el patrimonio que han construido juntos se pueda entonces desarrollar en la lógica de un patrimonio común. Todos los mexicanos podemos celebrar porque el país desde hoy es un poco más libre, es un poco más igualitario y el amor está más protegido en nuestro país. Da ejemplo a muchas entidades federativas y también cruza fronteras este avance por la igualdad y la no discriminación. Me parece increíble que un gobierno reconozca todas las formas de unión. La ley de sociedades en convivencia. Bendición o maldición frente a frente. Con la periodista Lolita de la Vega. Muy bien, buenas noches a todos. Vamos a triunfar. Muy bien, gracias. Señoras y señores, muy buenas noches y sean ustedes cordialmente bienvenidos a Frente a Frente. Estamos transmitiendo desde Azteca 13 para todo el país y más allá de nuestras fronteras. Saludo también al auditorio que nos sintoniza a través de la primera cadena internacional de Organización Radio Fórmula y a todos nuestros paisanos en los Estados Unidos que nos sintonizan a través de Radio Fórmula Network y Azteca América. Mucha gente se pregunta si los mexicanos ya estamos realmente preparados para entender y aceptar las uniones legales y los matrimonios entre personas del mismo sexo. El cuestionamiento surge a raíz de que el 31 de enero en Coahuila se celebró la primera unión civil entre dos mujeres, Carla López y Karina Almaguer. Sin duda fue todo un acontecimiento que ha puesto a prueba los criterios tradicionales dominantes. Por otro lado, el 16 de marzo, es decir, ayer se inició en el Distrito Federal los registros de las sociedades de convivencia y hay que hacer notar que tiempo antes se habían preinscrito más de 500 parejas. Todo lo anterior ha ocurrido en el marco de la ley. Es verdad, pero en México subsisten criterios de personas que no ven con buenos ojos estas realidades jurídicas, aunque también hay mucha gente que las celebra y vitorea como signos de que el país ha entrado de lleno a la modernidad. ¿Cuál es la realidad más allá de los mitos? Es una gran apertura para la sociedad mexicana. Yo creo que era algo que tenían que entender, que también nosotros tenemos corazón, sabemos querer y aquí estamos queriendo, y está mi pareja también. Y me siento muy contento. Yo creo que era algo que nosotros dos queríamos hacer de hace mucho tiempo y apenas se presentó la oportunidad. Si él se llega a enfermar, yo estoy aquí, que ya vivimos juntos, pues yo puedo dar la autorización más que nada, ¿no? Para lo que se puede hacer en dado caso de algún accidente o una enfermedad, ¿no? No necesitamos a su familia. Primero que investiguen bien, porque luego dan algunos argumentos queriéndolo a comparar con el matrimonio, con el concubinato, y la ley lo dice claro que no es ni una cosa ni la otra. Que investiguen bien, que la lean y que se den cuenta de que
creo que es una ley que beneficia más que perjudicar, ¿no? De hecho, no perjudica a nadie, al contrario, beneficia al 100%. Creo que ya era necesario una ley así, porque vemos muchas parejas que sí, no necesariamente tenemos que amar a una persona de sexo diferente. A lo largo de la historia encontramos la constante de que las personas buscan unirse para perpetuar la especie y ayudarse mutuamente. El matrimonio es la institución que cobija esa unión civil o religiosa, pero también es cierto que en materia de los matrimonios hay de dulce, de chile y de manteca. Me refiero a que a lo largo de la historia no solo tenemos el matrimonio tradicional, sino que se ha visto una variedad de tipos de matrimonios que han causado verdaderamente escándalo en su momento. Por ejemplo, podemos anotar los matrimonios de tipo mixto que se celebran entre personas de diferente religión. ¿Y cómo olvidar ese matrimonio secreto de conciencia, ese que lo hemos visto en innumerables películas o telenovelas donde los protagonistas ocultan esta unión? O también el matrimonio in extremis, es decir, aquel que se realiza cuando hay peligro de muerte. Últimamente se añade a la lista las uniones civiles o matrimonios entre personas del mismo sexo. Como en los otros casos, aquí por supuesto también hay escándalo y rechazo. Fue difícil la adolescencia, la salida del closet, el vivir con una doble máscara. Yo a los 18 años decidí no más closet, no vivir en el closet, no vivir siendo alguien que no soy. Fue un poco más difícil, por lo mismo de que yo me destapé tan abiertamente fue que después del fallecimiento de mi mamá. Una vez Jorge tuvo un problema médico, le dio un trago a un refresco equivocado en el que no había refresco sino había amoníaco, en los Zumba, y lo llevó al hospital. Me dice, ¿sabe qué? Tiene que venir un familiar, tiene que decidir un familiar eso, porque usted como amigo no puede decidir sobre la salud de su cuarto. Escogimos como testigos de honor a Sabina Berman, que es una escritora maravillosa, y bueno, pues nada más y nada menos que también al ombudsman de la Ciudad de México, a Emilio Álvarez y Casa. Estamos mandando un mensaje a la sociedad en general. Estamos mandando un mensaje a los papás, a las mamás, a los niños, a las nuevas generaciones. En el futuro, con esta ley, seguramente habrá menos personas que sufran. Él tiene 38 años, periodista de profesión y activista de corazón, y él 31, empleado bancario. Yo como pareja, como amigo no puedo decidir por él en nada, pero como pareja sí, legalmente. Sociedades de convivencia nos va a dar esa legitimidad. El que alguien venga a decidir por ti, por algo que realmente se construyó entre dos personas, no muchas, es un respaldo bastante ya fuerte. Pues a todos esos hombres que han tenido la mala experiencia de haber perdido a su pareja, a su hombre, a su amor, relaciones seguramente muchos de ellos con 10, 5, 15, 20 años, 30 o más, y que de repente fueron despojados de sus propiedades. En cierta manera y hasta cierto punto, nuestras sociedades son ahora más tolerantes que en el pasado. Pero eso no significa que en general la gente esté dispuesta a admitir hechos tan irrefutables como la homosexualidad. Y sí hay reparos contra las opciones sexuales. Usted sabe que existe mayor desaprobación a que la vida en común entre personas del mismo sexo se convierta en una situación legal. En México, como en España, llegaron las sociedades de convivencia que, hay que aclararlo, no son matrimonios. Son el reconocimiento legal de la voluntad de personas mayores de edad, de diferente o del mismo sexo, que no tienen impedimentos para establecer un hogar. Es decir, las sociedades de convivencia reconocen simple y sencillamente la voluntad expresa de las personas que desean vivir como pareja y tener un proyecto de vida en común. Sin embargo, el acento está puesto, para bien o para mal, en el tema de la homosexualidad. Por otro lado, ¿no serán tales sociedades una alternativa simulada al matrimonio homosexual? Muy bien, muy feliz porque estoy viendo a mi hijo y a su pareja felices.
El amor siempre va a ser el amor y el amor convence a cualquiera, el amor, la solidaridad y la buena onda. Emocionadísimos, contentísimos de ver tanta gente que no pensamos que fuera a ser de tal magnitud, ¿no? Al regreso de nuestro corte comercial vamos a dialogar con un grupo muy interesante, diría yo excepcionalmente plural, que nos brindará la oportunidad de examinar diversos ángulos sobre las sociedades de convivencia. Estarán con nosotros también aquí en el programa esta primera pareja que celebró este contrato de convivencia el día de ayer aquí en el Distrito Federal. Aquí nos están acompañando. Esto es Frente a Frente. Periodismo con responsabilidad. Ya volvemos, no se vayan. La ley de sociedades en convivencia. ¿Bendición o maldición? Frente a frente. Periodismo con responsabilidad. Frente a frente @tvazteca.com.mx. La ley de sociedades en convivencia. ¿Bendición o maldición? Y para hablar de frente le doy la más cordial de las bienvenidas al coordinador de la coalición parlamentaria socialdemócrata de la Asamblea Legislativa en el Distrito Federal, el diputado Jorge Díaz Cuervo. Hola Jorge, bienvenido. Buenas noches. Gracias por estar aquí. Recibo en este foro a la periodista, coordinadora de comunicación social del Partido Alternativa Social Demócrata, pero antes que otra cosa, mi muy querida Tere Vale. ¿Cómo estás, Lolita? Tere? Muy contenta de estar contigo otra vez. Gracias por invitarnos. Gracias por estar aquí. Saludo al psicoanalista, el doctor Walter Beller. ¿Cómo estás, Walter? Muy bien, Lolita. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches y saludo con un cariño inmenso, porque ya es hasta actor, no están para saberlo ni yo para contárselos. El padre José de Jesús Aguilar, subdirector del área de radio y televisión del Arzobispado de México y director del Departamento de Arte Sacro en la Conferencia del Episcopado Mexicano. Bienvenido, padre, qué gusto tenerlo por aquí. Gracias, desvelándolos con mucho gusto para ti. Oiga, y en un tema que de veras está candente la cosa, ¿verdad? Candente, yo creo que es importante que se platique de cosas que durante mucho tiempo no se ha platicado y que se hable de lo que son tabúes, lo que no son tabúes, y sobre todo que hay una diferencia de pensamiento, una diferencia también de sentimientos y de gustos en todo lo que se refiere a tantas cosas en la sociedad. A ver, aquí acaba de tocar el padre un tema que me parece verdaderamente coyuntural, los gustos. Y ahora que estamos hablando de estas sociedades de convivencia, bueno, yo creo que a las lesbianas y a los homosexuales se les ha satanizado de una manera terriblemente injusta. Y voy a dar mis puntos de vista porque, que yo sepa, esto no es una cuestión de que yo escoja ser homosexual o yo escoja ser lesbiana. Yo, por ejemplo, desde que tengo uso de razón, puedo decirles, sí, claro, yo puedo decirles que en un momento dado, desde que yo era chiquita, niñita, pues a mí me gustaban los niños, ¿verdad? Y pasó el tiempo y me gustaban los chavos y ahora me gusta un señor. Bueno, de repente me echo un taco de ojo porque pues eso a nadie se le niega. Pero vamos, yo jamás en la vida, créanme, pensé, imaginé o me despertó siquiera la curiosidad de que me llamara la atención una mujer. Jamás en la vida, dicho de una manera más gráfica, no me llaman la atención ni los senos, ni las pompas, ni la vagina de una señora. Pero esto no lo decidí yo, padre. Esto es algo que yo traigo desde que nací. Entonces, los chavos homosexuales les pasa exactamente lo mismo. A mí, por ejemplo, ¿por qué la sociedad me tendría que castigar porque me gustan los señores? Vamos, creo yo que eso no se vale. Igual que a los chavos que les gustan chavos iguales, ¿por qué se les va a castigar? ¿Por qué se les va a estigmatizar? ¿Por qué se va a hacer burla de ellos? ¿Por qué la sociedad se ha comportado de una forma tan retrógrada, tan canalla, padre, con las lesbianas y con los homosexuales? Perdón que lo diga yo así. Te sientas páginas que tiene todos los puntos de la Iglesia con respecto a distintos temas. Y ahí se dice, en primer lugar,
se desconoce el origen de la homosexualidad, porque hay una corriente que dice que es cuestión psíquica, que no, que nace no se hace, ¿no? Que una mamá muy posesiva, que quién sabe qué. Entonces, la Iglesia reconoce, se desconoce, y se tiene que tratar con especial delicadeza a las personas que tienen esto, que para muchos resulta un problema. Así lo dice la Iglesia. Para la quizás sociedad en no sí, todos, ¿no? Vamos, quizás no que todas es las una sociedad personas retragada. sientan que es un problema, pero la Iglesia dice habrá que tratarse con cuidado, y en este caso simplemente la Iglesia da el punto de vista tomado de la Sagrada Escritura para iluminar la conciencia de aquellos homosexuales o lesbianas que quieren seguir el camino católico. Oiga, padre, pero a ver, aquí hay una cosa que sí me confunde muchísimo. Las Sagradas Escrituras, pues usted le puede dar la interpretación que quiera, ¿no? Porque algunas iglesias lo interpretan de una manera, otras de otra, y total, yo no sé cuál es la verdad absoluta. Sí, efectivamente es importante la interpretación que cada comunidad pueda darle. Sin embargo, hay algunos aspectos concretamente escritos por San Pablo y en el libro del Génesis, donde se habla de la homosexualidad como una situación que aleja del camino de Dios. Oiga, pero de eso, ¿desde cuántos años estamos hablando, padre? Cuando pasó esto, ¿no? Yo solamente quisiera decir aquí... ¿O no había homosexuales en esa época? Yo creo que sí había, y solamente quiero aclarar una cosa, porque quizás un punto importante es que cuando hablamos de un homosexual solamente nos referimos a la parte sexual de la persona. Y aquí yo lo que estamos haciendo... Pues es que todos somos seres sexuados, padre. Sí, pero yo creo que a una persona heterosexual no solamente se le juzga por sus relaciones sexuales, se le juzga por su trabajo, por su manera de relacionarse con la familia, si es un buen ciudadano, si es una persona creativa, etcétera. Y me parece que muchas veces en la parte homosexual o lesbiana, esto, y por esta pequeña parte, se les hace pecaminosos, se les hace malos ciudadanos, se les hace personas terribles, y yo creo que tenemos que ir como matizando cada una de las Sobre partes, todo porque yo creo que en la vida también hay que tener cierta autoridad moral, padre, y usted la tiene, yo se la reconozco. Pero en la Iglesia Católica, concretamente, ¿cuántos sacerdotes homosexuales hay? Y sin embargo, que han incluso llegado a violar a muchachitos, que todo mundo lo sabemos porque ha sido noticia a nivel mundial. ¿Y qué ha pasado con ellos? Ellos sí deberían de cumplir, porque ellos hicieron un voto de castidad. Y sin embargo no están cumpliendo. Y sin embargo la Iglesia en ningún momento ha dicho, vamos a castigar debidamente, porque es un delincuente el que está cometiendo ese tipo de actos, padre. Y está muy claro lo que acaba de sacar el Senado de la República. Yo no quiero saber si es carpintero, o si es sacerdote, o si es budista, o si es ingeniero, lo que sea. El violar a una criatura menor de edad es un delito. Y sin embargo, yo no he visto, de veras se lo digo de todo corazón, una respuesta a la altura por parte de la Iglesia Católica que diga, coincido plenamente, que esta gente no debe de estar ahí. Yo creo que a lo mejor no se ha hecho adecuadamente, pero el derecho canónico y también el pensamiento de cada uno de los obispos, concretamente del cardenal, es el delito se tiene que pagar de alguna manera. Castigar como delito, padre, pues si no son entes distintos a todos los demás. Lo único que en los medios de comunicación ha estado un poco de choque es que también para que una persona pague un delito tienes que comprobar de alguna manera que esta persona ha cometido el ilícito. Bueno, ¿para qué doy nombres? Pero ya tenemos aquí en México algunos bien conocidos, padre. Sí. Que incluso pues las víctimas lo han dicho, ¿no? A ver, Tere, yo te veo nerviosa, ¿ya quieres participar? No, Lolita, lo que pasa es que, bueno, yo creo que los sectores más conservadores, no solamente en México, sino en todo el mundo, sin duda, claro, siempre se han ocupado de tratar de relacionar la homosexualidad con un tipo de trastorno o de enfermedad. Eso es. Incluso se habla de homosexualismo en lugar de homosexualidad, justamente para enmarcarlo dentro de un cuadro patológico. O sea, el que es homosexual está enfermo, es una persona que tiene una alteración psicológica, un poco lo que comentaba el padre, de que es que la mamá lo trató mal o el papá era ausente o qué sé yo. Bueno, aquí está Walter, que es psicoanalista, yo soy psicóloga, y yo te puedo decir que evidentemente la homosexualidad no es una enfermedad, es una elección. Desde luego que hay diferencias cerebrales, neurológicas, neuropsicológicas entre hombres y mujeres, y en el caso del cerebro de los homosexuales, lo que se ha visto es que tienen características más parecidas al sexo contrario,
que al propio sexo, digamos, que tienen por sus gónadas. Pero bueno, por eso no lo puedes tú responsabilizar. Por supuesto a la persona, que no. O sea, simplemente es un asunto de elección que yo creo que tenemos que respetar. Antes de que empezáramos esta plática, el padre contaba algo muy gracioso. Decía, cuando alguien se va a confesar conmigo, pues yo le pregunto, ¿y mataste, robaste, ofendiste a tus padres? Yo creo que un homosexual ni mató ni robó. Lo único es que tiene una sexualidad distinta, diferente a la que tienen otros. Y a ellos les podemos parecer, los heterosexuales, pues tan raros como a nosotros los homosexuales. Es simplemente otra manera de encontrar placer, de saber relacionarse con el otro. Entonces, no creo que este enfoque de que es una enfermedad pueda ser válido, sobre todo a la luz del siglo XXI y de los avances científicos, psicoanalíticos, psicológicos que se tienen y del conocimiento del ser humano. Que en esa época había homosexuales, ¿cuál quieren? Alejandro Magno, Sócrates, Platón, es infinidad el número de grandes seres humanos que han sido homosexuales. Y que nos han dejado cosas maravillosas en el mundo. ¿Cómo fue que te dio a ti por apoyar esta ley? Porque eres osado, diputado. Vamos, no creo que hayas tenido mucho quórum, ¿eh? Por convicción, Lolita, por convicción. Yo creo en los derechos humanos. No, soy heterosexual. Estoy casado, tengo 2 hijas y un hijo divinos. Pero creo en los derechos humanos. Eso es. Y tengo amigos, tengo amigas que son homosexuales, lesbianas. No tengo ningún problema en tener amistades, al contrario, me siento halagado de muchas de estas amistades y creo que erróneamente durante décadas, siglos, a los homosexuales y a las lesbianas se les ha tratado de manera distinta en México. Se les ha... Cruel, ¿no? Cruel, se les ha estigmatizado, se les ha discriminado y yo sí creo que vivimos en un país laico, en un país en donde todos somos iguales ante la ley. Y por eso esta iniciativa que ahora nos da ya la Ley de Sociedad y Convivencia y que ayer pudimos presenciar las primeras uniones de personas del mismo sexo. Que los vamos a tener aquí en vivo y en directo con nosotros, va a ver usted. Creo que viene a igualar a estas personas ante la ley. En verdad creo que no había razón alguna por lo que 2 millones de hogares, en la República hay 26 millones de hogares, Lolita. Ahí vivimos los 105 millones de mexicanos y mexicanas. 2 millones de estos hogares no viven bajo la figura del matrimonio o del concubinato. Así es. Es decir, son formas de convivencia no convencionales que estaban sin duda fuera del marco legal, fuera de la protección en cuanto a sucesión, en cuanto a tutela en caso de que alguien perdiera la capacidad de valerse por sí mismo y tampoco se protegían en términos de una pensión alimentaria cuando... O sea, tenemos distintos tipos de hogares, porque eso hay que decirlo, no nada más es el convencional de papá, mamá y los hijitos, ¿no, Walter? Mira, justamente ese es el punto fundamental. Hoy creo que ya debe quedar claro para todo el mundo que la homosexualidad es un hecho. Sí, claro. Le puede gustar o no a mucha gente, esa es otra cosa. Ese es un hecho. Existe y es algo con lo que los que tenemos otra preferencia, pues tenemos que convivir. Punto. Ese es el asunto. ¿Dónde empiezan las dificultades? Es cuando se les quieren justamente reconocer derechos. Ese es el gran problema. Porque tenemos un modelo dominante sobre todo de matrimonio, ¿no? El punto es, hay un matrimonio y este matrimonio se conforma de este estilo y es un matrimonio monogámico, heterosexual. Pues es el modelo dominante. Es como la familia Kellogg's, ¿no? Exactamente, donde aparentemente no hay ningún conflicto, ¿no? Todo el mundo es como feliz. los Simpson. ¿No? Todo el mundo es feliz, no pasa nada. La realidad estamos más cerca de los Simpsons. Sí, por supuesto. Bueno, entonces, el punto es que las sociedades van avanzando. Como decía Tere, tenemos cada vez más información, ¿no? Y sabemos que cuando se dice que es una preferencia, entiéndase que no es una preferencia que alguien diga, prefiero, elijo, no. Es una cuestión de asumir una serie de circunstancias que tienen que ver con la química cerebral y no tanto, efectivamente,
con esto que llamamos con, circunstancias o condiciones sexuales o características sexuales secundarias. No, tiene que ver con la conformación de una personalidad. Por eso me parece muy importante que lo que ha dicho aquí nuestro amigo el padre es muy importante. Por encima de cualquier circunstancia, son seres humanos. Eso es. Entonces, y cuando son... Y seres humanos con derechos. Y cuando son... Y obligaciones. Cristianos y son católicos, por encima de todas las circunstancias, son eso. Sí, claro. Todo lo demás son, como comentábamos hace un momento, identidades secundarias. Y la Iglesia lo que tiene que reconocer, y me parece muy importante que él lo venga a traer aquí, es... fundamentalmente son personas y como tal merecen respeto y merecen y todo lo demás debe ser secundario. Así lo entiendo yo. Sí, yo creo que aquí hay algo muy importante. Dentro de la Iglesia Católica se considera que la voz de Dios es la voz de nuestra conciencia. Cualquier persona tiene... Pero es muy subjetivo eso, ¿no, padre? Cualquier persona... Porque la conciencia suya puede ser distinta a la mía. Precisamente por eso. Cualquier persona tiene derecho a buscar su felicidad. Cualquier persona tiene derecho a buscar lo que le plazca en toda la libertad que necesita. Solamente la diferencia entre un católico distinto a otras religiones es que el católico ilumina su conciencia a través de la Sagrada Escritura y el magisterio de la Iglesia. Oiga, pero por ejemplo, padre, a ver, ¿no? Imagínese que yo de repente hubiera sido una mujer que me gustaban las señoras. ¿Qué actitud va a tener la Iglesia Católica conmigo? ¿Van a excomulgarme? No. ¿Van a decir que soy una pecadora? ¿Cómo me van a tratar? Mira, vuelvo a insistir, la Iglesia no te puede juzgar porque haría mal únicamente por una preferencia sexual. Eso es. Yo también conozco a muchas personas homosexuales, lesbianas. En mi parroquia damos atención especial a homosexuales y lesbianas. Y tú te das cuenta que son personas que trabajan, se esfuerzan, etcétera. Esta otra parte que alguien puede ver como muy escandalosa, empezando por los papás, o sea que son normales, etcétera. ¿No? Son normales. No, trabajan, viven, se enamoran. O sea, lo que estoy diciendo exactamente es eso. Claro. No se les puede etiquetar por una determinada preferencia. Ahora, dentro de la Sagrada Escritura... Dígalo más fuerte, padre, por favor, yo se lo suplico. Y el magisterio se habla de que, especialmente como también los heterosexuales, no se deje llevar únicamente por la parte genital, sino que por la parte del amor. Y en el caso del amor, la Iglesia invita a castidad. Oiga, no, pero no, ahí está la cosa, ahí es donde la puerca torció el rabo, padre. Vamos a ir a una brevísima pausa. Claro, okay. Esto es Frente a Frente, periodismo con responsabilidad. Ya volvemos. Pues sí, le quitar lo más sabroso. La ley de sociedades en convivencia, bendición o maldición. Frente a Frente, periodismo con responsabilidad. Frente a Frente @tvazteca.com.mx. La ley de sociedades en convivencia, bendición o maldición. Y bueno, lo prometido es deuda. Fíjense ustedes que ayer precisamente celebraron esta unión, nada más y nada menos que Antonio Medina y Jorge Serpa, que se encuentran esta noche con nosotros. No se fueron de luna de miel porque tenían compromiso aquí con Frente a Frente. Qué bueno que nos acompañen. ¿Cómo estás? Lolita, muy buenas noches. Pues cansados y un poquito agotados, muy felices porque fue algo verdaderamente trascendental, creemos, en nuestras vidas, pero también un mensaje social de tolerancia, de respeto, de avance social, que es lo más importante. Muy importante. Ayer lo que vimos es un gran avance, madurez en las instituciones y en la sociedad, porque eso estuvo a reventar y muy bonito. Hombre, y bueno, ¿y qué sensaciones para ti, finalmente, después de convivir tanto tiempo con tu pareja, que ya puede estar pues escrito en un papel? Aquí tengo justamente incluso pues los documentos, ¿verdad?, que se llama la constancia de recepción de documentos, y tengo aquí el acta de ratificación y registro de sociedad de convivencia. Esto, según tengo entendido, no es un matrimonio tal y como un matrimonio, pero desde luego les da a ustedes muchas garantías, porque antes, ¿cuántas parejas conocimos que vivían y que en el momento en que algo le pasaba al otro,
pues no podía tomar una decisión su pareja porque simple y sencillamente no tenía la calidad jurídica para poderlo hacer. Ahora las cosas han cambiado y yo espero de veras que en México la tolerancia, y más que la tolerancia, el entendimiento de una realidad que tenemos en México y en el mundo, pueda verse con otro tipo de ojos, con otra visión. Padre, ¿cómo ve? Bueno, pues como decíamos hace un momento, cada quien tiene derecho a buscar lo que le va a hacer feliz. Nosotros respetamos a todas las personas. Y solamente aclarar, porque mucha gente dice, nos casamos, fue un matrimonio. Y yo creo que habrá que distinguir este aspecto de la ley, que probablemente más adelante tengamos la opinión de un abogado. Así es. Que nos muestre la diferencia entre un punto y otro. Pero si ellos, como amigos, como pareja, como quieran ver... Como pareja, padre, no le andemos quitando el nombre, pues, bueno, padre. Como pareja, ellos han pensado que esto es lo mejor y la ley los va a proteger en los aspectos de civiles, de herencia y todo eso, pues lo habrán hecho por algo, ¿no? Es que fíjate, Lolita, que en otros países del mundo, y esto hay que decirlo, hay fórmulas mucho más avanzadas, como en España, por ejemplo, y aquí Jorge Carlos pues es un experto en el tema, y esas fórmulas sí permiten que haya una, digamos, unión mucho más parecida al matrimonio que la que tenemos aquí en México, ¿no es cierto? Bueno, homologación más que nada, prácticamente homologación al matrimonio en cuestión de derechos, que eso es lo importante. Aquí fue un gran paso, un pequeño gran paso, el abogado ya nos dirá ahí las deficiencias, porque ya me lo dijo fuera de cámaras, pero vamos a ir avanzando. Es un pequeño gran paso que creo que como sociedad era algo necesario. Y lo que está diciendo Tere, te refieres a España, a Canadá, 5 países nada más en el mundo tienen esa homologación. Son cuatro países, es Holanda, España, Canadá y hace 2 meses Sudáfrica, en donde ya se pueden celebrar matrimonios entre personas del mismo... Bueno, ¿y qué me dices, por ejemplo, de San Francisco? Porque yo he tenido oportunidad de ir ahí al barrio de Castro, ¿verdad? Oiga, padre, yo me he encontrado, por cierto, a propósito del barrio de Castro, ahí acudí a una misa católica, fíjese usted, y el padre estaba ahí en la misa, ¿verdad? Trae un aretito, un brillantito puesto en el oído, y todos los que estaban ahí con él también, y nadie se espantaba de nada, padre. Bueno, yo creo que el arete no significa ningún gusto por tal o cual. Oiga, pero en el barrio de Castro, perdóneme, padre. Bueno, no conozco ahí. No, pero en la Unión Americana son 3 los estados en donde también ya se puede celebrar matrimonio entre personas del mismo sexo, que es Vermont, Massachusetts y California. Ahí está, para que vea, padre, que no ando tan mal, pues. Ahora, yo creo que es importante entender esto. Estas leyes están protegiendo una, ¿cómo se llama? Una relación de convivencia. No es matrimonio. Es una relación de pareja, Es una padre. relación de pareja, pero estaba escuchando también que en el momento en que uno de los dos diga que cesa, en ese momento termina la relación. Pero que no tienen que ir a un juzgado o algo, como es un divorcio, pues, finalmente. Pero en el divorcio son los dos los que tienen que estar de acuerdo, ¿no? No, si no se uno a pleito, ¿dónde cree usted? Si el divorcio es voluntario. Exacto. Si es necesario, pues opera exactamente la misma circunstancia. Uno dice que sí, el otro dice que no, bueno, pues la ley le coopera para decir... No, y cuánta violencia hay en medio, en todo ese inter, hay una violencia tremenda, un gasto horrible. Sobre todo el gobierno del Distrito Federal está buscando este elemento de conciliación, que lo existe, por ejemplo, en España, donde los conflictos, antes de llegar al conflicto propiamente legal, hay todo un tratamiento, una mediación se llama, ¿no? Para llegar justamente en las mejores condiciones a una separación. ¿Qué los llevó a ustedes a tomar esta decisión? Porque además imagino que no debe de haber sido nada fácil. Desde el momento yo escuchaba en un reportaje que te hacían que el decidir salir del closet pues es una decisión que tú tomaste a los 18 años, ¿no? Sí, muy chavo. Mira, más que nada la decisión fue porque yo además pertenezco a la Red Ciudadana por las sociedades de convivencia. Desde hace 7 años estoy involucrado en el tema. Y fue una cuestión de coherencia personal y, bueno, Jorge, mi compañero, con quien estoy desde hace 4 años, lo amo, lo quiero, era como ser coherente. Digo, si estoy muele periodísticamente y muele como activista, entonces era decir, bueno, vamos. Claro. Y como no había nadie de la gente que se va a convivencia, que se convivenció, nadie quería dar la cara. Entonces había que tener un rostro, una imagen de una pareja. Creemos que Jorge y yo somos una pareja estable, que tenemos un proyecto de vida, nos amamos, hemos vivido circunstancias difíciles
no de discriminación ni nada de eso feo, fuerte, pero sí hemos vivido, por ejemplo, la cuestión de la salud. Una vez se me enferma y fue muy difícil la circunstancia porque yo no podía decidir ahí. Entonces, ¿qué hiciste en ese momento? Pues mira, la verdad que encomendarme a todos los santos y a la buena voluntad. Es católico, padre, pues. Y a la buena voluntad del médico que entendió la circunstancia, pero bueno, como bien lo he dicho, igual no lo hubiera podido ahí entender, yo era el amigo, nada más. Y la amistad no tiene una consecuencia jurídica y legal. Por tanto, yo no podía decidir más que su familia. En ese momento no estaba su familia y fue trágico, de veras, para mí resolver esa circunstancia. Con sociedad de convivencia vamos a tener eso, la legalidad, de que es mi compañero legalmente y yo podré tutelar cualquier circunstancia en caso de que él no pueda, o yo, cualquiera de los dos, no podamos resolver alguna circunstancia por salud o por cualquier cosa. Una pregunta, en este caso de la tutela, por ejemplo, tú trabajas y el Seguro Social le va a permitir a él recibir los beneficios? No, porque el Seguro Social es una ley federal, pero vamos para allá, padrecito. Vamos a luchar y muy pronto si no, seguramente los diputados federales ya están trabajando en eso. Esperemos que haya ese avance para que tengamos ese derecho. Vamos a ir a una brevísima pausa, si me lo permite, por favor. Ya los veo nerviosos a todos. Esto es Frente a Frente, periodismo con responsabilidad. No se vayan. Sí, porque pues si no, ¿cómo, verdad? La ley de sociedades en convivencia. Bendición o maldición. Frente a Frente. Periodismo con responsabilidad. Frente a Frente @tvazteca.com.mx. La ley de sociedades en convivencia. Bendición o maldición. Y este programa de veras está que arde, porque la verdad es que es un tema que desde luego pues provoca una enorme polémica. Se encuentra con nosotros el presidente de Abogados Católicos de México, Armando Martínez. Y yo veo, Armando, que ya también quieres participar en este programa. Bueno, sí, estaba escuchando la discusión jurídica y estaba muy interesante. En pleno corte comercial. En pleno corte comercial, pero hay que hacer algunas precisiones por favor, precisamente el alcance. La ley de sociedad de convivencia define a la propia sociedad de convivencia como la unión de dos personas con la voluntad de permanencia y ayuda mutua y no pone una limitante para terminar con esta sociedad. Basta ¿qué pasa si se quieren ellos en un momento dado separar? Ellos se quieren separar, bueno, pues simplemente van al registro, a la delegación donde hicieron el registro y se separan. Y es una de las cuestiones en las que hemos visto que efectivamente es una ley que no viene a reconocer nada nuevo, ninguna cuestión que no estuviera ya reconocida plenamente en el Código Civil, ni ninguna cuestión que no estuviera recogida en otras instituciones, como se acaba de reconocer hace un rato. Pues esta ley, por ejemplo, en el caso que tú viviste en los servicios hospitalarios, no te viene a ayudar ni a beneficiar nada, porque los médicos te seguirán diciendo exactamente lo mismo. Porque los derechos civiles, aún presentando, miren, aquí está mi acta de ratificación y registro de sociedad. No modifica el estado civil de las personas la ley de sociedad de convivencia. O sea, siguen siendo legalmente solteros. Pero legalmente siguen siendo solteros. A ver, yo quiero ver. El registro civil establece únicamente para la condición de las personas, establece el matrimonio, establece el divorcio, establece la soltería y esta parte y el concubinato. Y el concubinato. Ninguno de estos puntos está reconocido en el registro civil, que es donde en todo caso se debió haber hecho esta reforma, introduciendo esta reforma en el Código Civil y dándoles al registro civil, entonces sí, la orden para que registrara la sociedad de convivencia como un estado civil. Pero es que en eso van, pues, digo, esto es poco a poco. El punto es que ese debate... ha sido un gran avance finalmente, ¿no? Bueno, es un avance ideológico importante que finalmente pues han propuesto en una iniciativa que hay que reconocer, fue una iniciativa ciudadana, pero que los partidos políticos por abanderar una causa que a lo mejor no comprendían del todo bien y sacar un tema polémico al vapor, no quisieron entrar en un debate fuerte y serio. Eso sí ya calienta. Nosotros, ¿no? Eso sí ya calienta. A ver, contéstale, por favor, diputado. Yo creo que intentar minimizar la ley de sociedad y convivencia no ayuda en nada al debate, ni siquiera aporta nuevos elementos al debate.
Yo creo que es muy claro los 3 derechos que directamente otorga la Ley de Sociedad de Convivencia a los convivientes, que es derecho a la sucesión, a que formen parte de la sucesión cuando alguien falta, derecho a tutela en caso de interdicción, es decir, justamente cuando alguien pierde la capacidad de decidir sobre él mismo, el conviviente puede desempeñar esa tutela legal, y por último, la obligación y el derecho a una pensión alimentaria cuando se da la separación de esa sociedad. Sin duda no es matrimonio, o sea, no es matrimonio, no es concubinato, se llama sociedad de convivencia, es un paso muy importante hacia la normalización de los derechos de las personas que no viven bajo hogares conformados tradicionalmente, y creo que en ese sentido hay que cuando menos darle tiempo a quienes han decidido, como lo decidieron el día de ayer, los compañeros a suscribir una sociedad de convivencia, hay que darle tiempo a que la ley muestre sus bondades, y ojalá y muy pronto nos demos cuenta que ya tenemos que dar el siguiente paso, como lo dio España, como lo dio Holanda, como lo dio Canadá y como lo dio recientemente Sudáfrica. Y en efecto, a lo mejor dentro de 2 años, 3 años, 5 años, estamos modificando el Código Civil para que las personas puedan contraer matrimonio independientemente de su sexo. Y puedan adoptar, Lolita. Y puedan adoptar, porque yo creo que estamos muy lejos todavía en México de que las parejas homosexuales puedan adoptar, como sucede en estos países que acaba de mencionar Jorge Carlos. O sea, creo que esta oposición a que las parejas homosexuales adopten es algo verdaderamente anacrónico. Bueno, como decía Walter en un momento dado, el ser padre heterosexual no es garantía de que seas un buen padre. Por supuesto, Lolita, que no. Quiero decirte que evidentemente hay un desconocimiento de los propios derechos que ya están reconocidos en el Código Civil. Toda persona mayor de 25 años, soltera, puede adoptar. Tú puedes ir en este momento, solicitar un niño en adopción y lo pueden adoptar. Esos derechos ya están reconocidos. El derecho a la sucesión se necesitaba. Que sean sus padres. Se necesitaba, bueno, y ni siquiera en España han sido reconocidos como padres. Se cambió la legislación, no, se reconocen como progenitor A y progenitor B. Pues, ¿no? Bueno. Pero es que no es lo mismo que ser padre y madre. Es la misma gata revolcada, pues, ¿de qué se trata? Eso no es una distinción nuestra. Es un problema de semántica, ¿no? Pero pues claro que son progenitores, son padres. No es un problema de semántica. No le podemos llamar a los propios padres, este es mi progenitora y mi progenitor B. Pues eso es lo que yo digo. Bueno, no es cuestión de problema, es cuestión de cambio en las instituciones. Es decir, ese cambio sí se dio y ese debate finalmente se dio en España. El debate que rehuyeron aquí los legisladores y el diputado aquí presente, los estuvimos combinando, tener este debate de fondo, es que se entrara al debate de fondo realmente para el Pleno, o bien... ¿Cuál es el debate de fondo? El debate de fondo es o se da el pleno reconocimiento en el Código Civil y se reconoce esta figura de la sociedad de convivencia plenamente como lo que es y como lo que está definido con una equiparación al matrimonio y al concubinato, o no se les reconoce con una situación así. O sea, tú estás a favor de esto. Yo estoy a favor del debate. ¿Okay? Evidentemente mi postura... Se dio durante 7 años. Los mejores magistrados de este país siempre estuvieron de acuerdo. Todas las inteligencias, como dice Noé Uranga, nosotros también tenemos una inteligencia y no nos y los discrimines intelectuales por no pensar como tú. Estuvieron siempre a favor de sociedades de convivencia. Es un avance cultural. Y qué bueno que se está dando este debate porque vamos a seguir avanzando. Nosotros tenemos que retomar los aportes de los abogados que debatieron y que estuvieron en contra. Pero lo más importante, Lolita, y sí quiero recalcarlo, es un avance cultural trascendental. Este viernes pasó algo trascendental en México y ya no vamos a volver a ser los mismos. Estamos avanzando culturalmente y qué bueno que la Iglesia Católica también esté abriendo, con personajes como el Padre también esté abriendo. Por eso quiero yo tanto al Padre. Sí, eso es algo bueno. Ojalá fuera la postura real de toda la Iglesia. Sería estupendo, ¿no? Porque es reconocer una realidad que tenemos todos los que somos seres humanos, pues, por vida de Dios, ¿para dónde nos vamos a hacer? Y yo, de veras, creo que el término de tolerancia me parece insultante. No tenemos por qué tolerar. Es simple y sencillamente un principio elemental de respeto a todas aquellas personas que no piensan como uno. No se pierda nuestro próximo programa. México vive tiempos de cambio, tiempos de dar la cara, tiempos para hablar frente a frente. Muy buenas noches. Felicidades. Y ya.